realidad el análisis, y coincido mucho con la posición previa, muchas gracias primero por la invitación y disculpen la voz, coincido mucho con la posición de Ricardo en el sentido de, creo que el análisis de la reforma de las normas está completamente desfasado en el sentido de que estamos tratando de, entre comillas, hacer parches a la legislación que tenemos en la Ley General de Arbitraje, que es una legislación muy buena, y no solucionamos los problemas centrales que tenemos en la contratación pública, que son un mercado completamente distinto. Y creo que es importante hacer ese recuento y esa diferencia, básicamente porque cuando se incorpora el arbitraje en la Ley de Contrataciones del Estado, recordemos que lo hacemos principalmente por un problema de celeridad del sistema de justicia y por los defectos que encontrábamos en el sistema de justicia, y se incorpora como un mecanismo alternativo. Y creo que la primera constatación que debemos hacer es que después de 10 años, lamentablemente, no hemos logrado tener un sistema de administración de justicia que le haga la competencia a este sistema arbitral como mecanismo de solución de controversias. Y lo único que tenemos es el arbitraje para resolver controversias a nivel de Estado, y creo que además es un mercado y es que se ha ido complejizando. Hemos comenzado con arbitraje, hemos luego dado fuerza a la conciliación, luego ha venido la Junta de Resolución de Disputas, y el día de hoy tenemos la norma que señala expresamente que para adicionales de obra nos tenemos que ir al Poder Judicial. Entonces estamos viendo que el panorama de la solución de controversias en contratación pública ya no es simplemente el arbitraje, sino el abanico se ha abierto, y hay que comenzar, creo yo, a trabajarlo de manera no solo independiente, sino especializada. Y la segunda cosa es que me preocupa sinceramente que después de 20 años no hayamos logrado tener una base de datos con estadística cierta de lo que ocurre en el arbitraje. Y ese es un problema muy grave, porque si ustedes, escuchando las presentaciones anteriores, también nos vamos a dar cuenta que todas son percepciones de lo que está ocurriendo respecto del arbitraje, y eso es absolutamente grave, porque no podemos legislar en función a percepciones. La percepción es una cuestión completamente subjetiva. La pregunta es: ¿qué está pasando en la realidad? ¿Cuántos procesos arbitrales existen? ¿Cuál es el sentido de los laudos? ¿Cuántos son ad hoc? ¿Cuántos son institucionales? ¿Cuántos van al Poder Judicial? ¿Cuál es el resultado de los procesos que van al Poder Judicial? ¿Cuántos procesos van primero en anulación y luego van en ejecución del laudo? Allí hay muchísima información que no tenemos, y que todos los días todos estamos trabajando con información que nos parece. Y la pregunta ¿es serio plantear una reforma sin recurrir a información cierta? Creo que allí hay un gran defecto y hay un gran vacío en nuestro sistema de solución de controversias en general en el tema de la contratación estatal. Todos actuamos en base a percepciones. Y una tercera preocupación es que, por un lado, cuando un contratista va a un proceso arbitral, lo que él busca es la ejecución de una prestación a su favor, que se le pague determinada cantidad de dinero en concreto. No está buscando un proceso arbitral maravilloso o un laudo arbitral maravilloso. Lo que él quiere es que efectivamente ese laudo se ejecute. Y la pregunta es: ¿cuánto de eso se ejecuta realmente por voluntad del Estado? Y lamentablemente no tengo la respuesta certera. Mi percepción es que estamos acostumbrándonos a que los contratistas, porque efectivamente son los que más demandan también en mi percepción, y son los que obviamente tienen prestaciones a su favor como consecuencia de los laudos, están yendo al Poder Judicial a ejecutarlos. Y ahí surge la siguiente pregunta: si es que la idea era que acortemos el camino para lograr la solución del conflicto y podamos ejecutar estas obligaciones como consecuencia de un laudo, la pregunta es: ¿qué está pasando el día de hoy? ¿Eso es cierto? ¿Realmente hemos acortado el camino, o es que simplemente pasamos por el laudo, pasamos por el arbitraje, obtenemos un laudo, pasamos por el Poder Judicial para ver si hacemos o no el proceso de anulación, y después de la anulación viene la ejecución dependiendo de... Entonces, si ese es el camino, y si eso es lo que está pasando, realmente no estamos solucionando efectivamente el problema. Y eso nos muestra dos cosas. La primera es que desde el punto de vista del contratista, el contratista no está obteniendo, si es que es el caso, la satisfacción de su derecho en la oportunidad de vida, ni en el costo de vida. Y el arbitraje se convierte en una pieza más del camino que debe seguir.
Y en el caso del Estado, la pregunta es cuánto está invirtiendo el Estado en este sistema de administración de justicia en el que hay un doble o triple proceso. Entonces creo que sí es importante el tema de analizar cuánto nos está costando el sistema de administración de justicia en el caso de la contratación pública en particular. Porque no podemos mirar el problema de manera aislada. Y yo creo que sí es importante tomar la información que tiene la Procuraduría. Sé que la Procuraduría ha tratado de implementar algunas bases de datos. Entonces creo que sí es importante mirar esta información y tomar la información cierta, estadística, un poco más objetiva para regular esta materia de manera eficiente. Porque además ya no solo se trata de arbitraje, se trata de conciliación, se trata de junta de resolución de disputas y estamos abriendo frentes. Y la pregunta es cuánto realmente estamos resolviendo el problema y a qué costo lo estamos resolviendo. Y me refiero al costo del particular y me refiero al costo del Estado. Y otro problema, el eterno problema de los adicionales, que claro, se van al Poder Judicial. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se va a tramitar eso? ¿Y cuál va a ser el costo de eso? ¿Y qué va a pasar con eso? Porque ahí también hay un problema que es importante. Entonces, la pregunta es, ¿estamos solucionando las controversias de manera eficiente? Y yo creo que el análisis de costo sí es importante, porque tenemos que mirarlo en global, no podemos mirarlo de manera aislada. Creo que es importante mirarlo en global, haciendo un análisis económico real del asunto, no mirando solo el costo monetario. ¿Cuánto tiempo estamos poniéndole a esto? ¿Cuánto esfuerzo estamos poniendo? Y al final, ¿qué cosa estamos obteniendo? Y si la percepción es que realmente el contratista pasa por el arbitraje como una escala más para lograr la pretensión que le reconoció el laudo, realmente el sistema creo que sí necesita una corrección o una mejora o algo, porque solo encarece el sistema para todos. Y el último tema que me gustaría plantear a raíz del mecanismo de solución de controversias en contratación pública es que la teoría económica dice que cuando se incorpora cualquier medida administrativa es fundamental medir el costo, pero sobre todo incorporar el costo del control, ¿no? La teoría económica dice, cuando hablamos de gestión pública, de administración pública, de recursos públicos, es fundamental incorporar el costo del control. Yo me pregunto si realmente estamos incorporando el costo del control en los mecanismos de resolución de controversias. Y voy a ir un poco más atrás. ¿Hemos encontrado un mecanismo adecuado de control? Vamos a coincidir en que siempre son las personas. O sea, las personas siempre somos el problema. Todo lo demás son herramientas. Pero cuando estamos hablando de mecanismos de control, ¿hemos encontrado alguno? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si no hemos encontrado alguno que sea idóneo, ¿cuánto nos está costando no haberlo encontrado? Y esta pregunta creo que es relevante porque de acuerdo a las siglas de la OCDE, hay dos materias que son absolutamente sensibles para el tema de corrupción. Y esto no es de Perú, es a nivel internacional. Todos los países de la OCDE tienen problemas en corrupción. Primero, lidera contratación pública. Y en segundo lugar, administración de justicia. Entonces, cuando hablamos de arbitraje en contratación pública, estamos realmente en un tema absolutamente delicado, que ya la literatura la considera como un tema que es susceptible de corrupción, o como un tema vulnerable a corrupción, o como un tema especialmente delicado. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismos estamos incorporando para que este sistema de administración de justicia sea realmente eficiente? Lo estamos haciendo, hemos encontrado la solución, y creo que lo único que a mí me ha quedado claro un poco revisando todo esto es que todos los intentos legislativos están yéndose por otro camino. Es como que el problema está por allá y las soluciones que se están planteando están por allá. Entonces la pregunta es, así lo único que vamos a malograr es la ley de arbitraje que tenemos, coincido plenamente con Ricardo, y no vamos a solucionar el problema que tenemos en el campo de la contratación pública, que es un asunto completamente diferente al arbitraje privado. Y por otro lado, creo que en ese enfoque tan dispar, creo que es muy importante hacer el esfuerzo de lograr información objetiva, seria. No sé cómo lo vamos a hacer y no sé de dónde. Creo que la Procuraduría tiene un poco de información, o se debe tener otro poco. Bueno, hagamos el esfuerzo. No podemos seguir
planteando políticas públicas, pensar en una norma que solucione el problema de los conflictos en contratación pública en base a percepciones. Nos puede parecer algo, pero siempre va a ser absolutamente subjetivo. Y creo que allí hay un trabajo muy importante y pendiente por hacer. En la medida que tengamos información cierta, creo que podemos tomar las decisiones correctas. Y adicionalmente, costear eso. Porque al final del día, todo esto cuesta. Y el sistema de administración de justicia, sea cual fuera, en contratación pública también nos cuesta. Entonces, la pregunta es, ¿estamos siendo eficientes? Creo que hay que comenzar a mirar el problema en conjunto y comenzar a mirar el problema de manera global, tomando información cierta, haciendo el esfuerzo de ser objetivos en las decisiones que se adopten y centrarnos en lo que es el problema. No escaparnos por la ley general de arbitraje o decir si el problema es el ad hoc o el institucional. Digamos que esos son problemas más pequeños respecto de un problema un poco más grande. Creo que necesitamos comenzar a mirar el ámbito, el universo completo y luego los problemas puntuales que surgen. Yo creo que todos los que estamos involucrados en esta materia tenemos mucho interés en hacerlo mejor y darlo mejor, pero necesitamos comenzar a pensar en sistema de administración de justicia para contratación pública, global, completo. ¿Incorporamos conciliación? Ok, ¿cómo incorporamos? ¿Qué hacemos? Y seguir desde que comienza el conflicto hasta el final, hasta la ejecución. Cuando el laudo se ejecuta o cuando el problema se soluciona y se termina, ahí es todo el ciclo, no es una partecita. Entonces comencemos a mirar el global de la película. Creo que eso es muy importante porque eso nos va a permitir solucionar el problema de manera integral. Y claro, si queremos ser un poco más ambiciosos, habría que trasladarnos obviamente a la parte previa, que es la elaboración de incluso los expedientes técnicos para decir por qué no llegamos a menos arbitrajes, ¿no? Si comenzamos a ver el problema en global, nos vamos a dar cuenta que hay problemas que los podemos solucionar de manera diferente. Y creo que sí necesitamos hacer un esfuerzo serio en construir bases de datos objetivas, porque nuestras percepciones son muy importantes, muy respetables, pero cada vez que trabajamos este tema, por lo menos a mí me pasa, nunca encuentro información cierta estadística de lo que está pasando. Y eso es una debilidad absolutamente importante cuando se trata de formular una política pública. Espero no haberme excedido en el tiempo.